particularidades, nos dieron una de trabajo que lo diéramos, y tiene un contenido que tampoco se había trabajado antes, por lo tanto, yo asumo que van a hacer preguntas de examen, porque justamente nos pidieron que hiciéramos hincapié en algunos aspectos. Es para que lo tengan en cuenta, sobre todo los que tienen, no sé, los que ya estuvieron en años anteriores o algo así, que tienen más o menos una idea de qué se daba de cada, o de qué se profundizaba en cada tema. Este año nos pidieron que trabajemos con este artículo que es distinto y lo vamos a compartir. ¿A ustedes también les aparece distinta la pantalla del Meet? ¿O a mí nomás se me actualizó algo? Que no estoy reconociendo los iconitos acá abajo. Ah, bueno, me quedo más tranquila entonces. Que no soy la única. Ahora voy a hacer un poquito más de análisis de qué es lo que... Bueno, sí. Ahí estamos. Vamos a trabajar. ¿Están viendo bien el ejercicio 14? Dice Víctor que le gustaba la versión vieja del Meet. La verdad es que tendría que investigarlo porque a mí me sorprendió. Entonces por ahí quiero ver cuáles son las utilidades nuevas. Yo ya había visto en Zoom porque estuve como presenciando unas conferencias y Zoom también tiene unas modificaciones y unas interacciones que antes no tenía y que permite trabajar un poco mejor desde el punto de vista del profesor, así que quiero investigar a ver qué es lo que tiene Meet ahora. Ahora después me voy a dedicar un poquito a eso. Bueno, vamos a ver el trabajo práctico número 14 de la guía 2021. Bueno, activa. ¿El resto me escucha bien o yo estoy hablando muy rápido? Me acostumbré a los audios de WhatsApp en 1.5 o 2. Bueno, está bien. Listo, seguimos. Me encantan los audios de WhatsApp acelerados. Está. Vamos a leer la presentación del caso rapidito. Hay algo que me está pasando acá. Ahí está. No veía completo. Espérenme un ratito que quiero ampliar porque yo soy la que no ve completo ahora. Y no me quiero perder de nada. Ahí estamos. Bueno. ¿Leo yo o alguien quiere leer? No están los voluntarios lectores de siempre. Leo, porque si no, perdemos mucho tiempo. La empresa distribuidora de alimentos es... Bueno. Lee, Gabriel, ahí el primer párrafo, los primeros párrafos. La empresa distribuidora de alimentos S.A. se dedica a la producción y ventas de sopas, pastas, galletas y aceites. Se fundó en 1950 con un capital inicial de 30.000 pesos. En la actualidad tiene un capital de 30 millones de pesos y ventas anuales por 5 millones de pesos. Cuando la empresa inició sus actividades, contaba con oficinas y una planta en Argentina. En su organigrama cuenta con un gerente general y departamentos de recursos humanos, contabilidad, producción y comercialización. La producción de esta empresa se vendía básicamente en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Ahí lee usted. Debido a sus bajos costos, sus productos tuvieron una gran aceptación en el mercado, por lo que la fábrica creció hasta superar su capacidad instalada. En 1970, los accionistas decidieron instalar una planta en Córdoba, con oficinas de ventas en el mismo lugar, y establecer oficinas corporativas en la capital, aparte de la planta en Buenos Aires. En 1980 empezaron a operar sucursales de ventas en la zona central y sureste.
Todas las decisiones se toman en las oficinas corporativas. La contabilidad se efectúa en oficinas centrales, aunque las sucursales y las plantas elaboran su facturación y contabilidad, por lo que al final de cada mes los gerentes de sucursales y plantas acuden a la capital federal, en donde trabajan una semana a fin de conciliar contabilidades. Esto origina que no exista oportunidad de proporcionar información, que se generen conflictos entre las sucursales y la matriz y que el control interno sea deficiente. Además, las sucursales se quejan de que no se les provee el producto a tiempo, lo que ocasiona pérdidas de clientes y de dinero. Los auditores detectaron un desfalco por doble facturación en la zona sureste. Las ventas han descendido notablemente debido a que, según el gerente de ventas de las oficinas centrales, los vendedores no informan a los gerentes de sucursales y hacen lo que quieren. Por su parte, los gerentes de sucursales argumentan baja calidad en el producto y la falta de oportunidad en las entregas por parte de plantas. No existen inventarios en las sucursales. Los gerentes de plantas se quejan de que existe mucho trabajo en inventarios sobresaturados de ciertos productos, debido a que los presupuestos de ventas corporativas, argumentando que las sucursales le proporcionan información incorrecta y por eso los presupuestos no se cumplen. El director de la empresa, preocupado por las bajas autoridades, El director de la empresa, preocupado por las bajas utilidades, por el retraso en el sistema de información, ya que no se han podido implementar los sistemas computarizados debido a los atrasos en las conciliaciones contables y por los conflictos interdepartamentales en las oficinas, las plantas y las sucursales. Ahora, en todo caso, volvemos para atrás si es necesario leer algo. El objetivo es conocer y aplicar los principios y el proceso de control. El marco teórico es la unidad de control, básicamente, y lo que se pide es qué principios de control no se están cumpliendo, qué etapas del proceso de control están más aplicadas y elabore una propuesta para mejorar el control. ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza después de haber escuchado este caso? ¿Cómo es esta empresa? ¿Qué sensación les da esta organización? ¿Hay alguna palabra que se les venga a la cabeza después de leer esto? Caótica. Bien, a mí se me vino la palabra caos a la cabeza. No es eficiente, el principio de eficiencia, dice Germán. ¿Sí? Es una empresa que no es eficiente, que es caótica, que más que organización hay desorganización, ¿sí? Hay muchos puntos. Básicamente todo el caso habla de problemas en todos los puntos de la organización. Entonces, acá lo primero que tenemos es básicamente como para pensar cómo está organizada. En el texto dice que el organigrama inicial era así: el directorio, una gerencia y los departamentos de producción, recursos humanos, comercialización y administración, ¿sí? Y después, más adelante, cuando se incorporan las sucursales, estas sucursales dependen de la gerencia general. Podrían depender de algún otro sector. ¿Qué otra forma podrían darle a este organigrama? Por ejemplo, pregunto, todo este sector de las sucursales, ¿podría depender del área de producción? ¿Qué creen ustedes? ¿Tendría lógica eso?
Y dice Franco que sobrecargaría esa área. Y más que sobrecargar, si en las sucursales, que son región central, sureste y Córdoba, que fue la primera, en estas, por ejemplo, no hay producción. En Córdoba sí hay producción. Entonces podría haber algún tipo de dependencia, pero sin embargo en las otras no hay producción. Entonces no sería lógico que el gerente de producción se esté encargando de las sucursales cuando no tienen que ver con su función específica. Seguramente sí hay una especie de relación diagonal entre el gerente de producción y esta área de producción que depende de la gerencia de Córdoba. Profe, ¿Sí? ¿Sí? el organigrama, pregunto rápido que estamos viendo un organigrama. En el trabajo, por ejemplo, si le hacemos un organigrama, ¿puede ser así como hizo usted? Porque yo no sé hacer un organigrama. O sea, no creo que dimos en la clase todavía. Sé más o menos cómo tiene la forma, pero no sé si lo estoy haciendo bien. Podés incluir un organigrama si crees que aporta, digamos, contenido para tu trabajo. Podés incluir un organigrama, forma parte de qué, o sea, analizando qué tema incluirías un organigrama. La parte de organización en el proceso de administración. También, y podés mostrar cómo sería la organización formal, y antes de hablar de eso, hablas de lo que es organización formal. Y podés mostrar cómo sería una propuesta de organigrama para la empresa si es que no hay un organigrama que vos puedas acceder, digamos. Sí, sí, entiendo. Gracias, profe. Joana decía hoy que podríamos organizar por producto. ¿Qué creen ustedes? Sería desde mi punto de vista, esta empresa que produce sopas, galletas, aceite, un montón de muchos productos y requeriría un área para cada tipo de producto, me parece un poco más complejo, bien, o sea, sí podría ser una forma de organización, pero no me parece que sea la forma más eficiente para esta empresa. Porque no voy a generar un área de ventas, administración o contabilidad para las sopas, otro área de venta, comercialización, contabilidad para los aceites, otro área para las galletas, ¿sí? Entonces, me parece que esta propuesta es adecuada y que sí van a haber relaciones cruzadas entre estos jefes que están en las gerencias y los jefes que están dentro de las áreas, dentro de cada una de las sucursales, ¿sí? Porque si bien sí. Esta especie de organigrama, sí, tipo mezclado es la matricial, ¿no? Porque por zona geográfica. Sí, bien identificado. Bien identificado. Tenemos por funciones acá arriba y por regiones geográficas abajo, ¿sí? Se ve cómo está mezclado, mixado, digamos. A ver, esta es la forma que plantea la cátedra. Otra forma que se me ocurre y que es como un poco más relacionado también con lo matricial es que cada una de estas funciones esté dentro de las regiones y que el organigrama principal sea y que dentro de esta región central tengamos producción, recursos humanos, comercialización, administración y después cada una de las funciones, sin necesidad de que exista este nivel. Podría ser también. Nada, solo como para recordar un poco de organización y organigrama y para entender un poco más la idea de cómo está organizada esta organización, esta empresa. Entonces, primero recordemos entre todos los problemas que se detectan. Salgo de acá rapidito. ¿Alguien recuerda del caso algún problema particular? ¿Cuál fue el problema más importante para ustedes en
en la organización. Acá, de lo que estuvimos viendo. Ahí, dijimos que había muchos problemas. ¿Puede ser conflictos entre las sucursales y la matriz? Conflicto entre las sucursales y la matriz, sí. Hay problemas de Que el comunicación control también. interno también Problemas era de deficiente. comunicación. Problemas de control interno deficiente. ¿Qué otro? Ahí también dice que se pierde clientes y dinero. Bien. Bien, se pierden ventas, se pierden clientes. ¿Por qué se pierden los clientes? ¿Cuál es el problema, digamos? Esa sería la consecuencia. Porque la no llega a central- tiempo el producto. Bien, no se les provee el producto a tiempo, la calidad también se quejan. Tenemos varios problemas. ¿Sí? A ver por acá. ¿Algún otro problema que identifiquen rapidito? En el área de facturación, Sí. Hubieron duplicaciones. Los vendedores hacen lo que quieren. La área de ventas mal facturado, dice. Los vendedores no informan a los gerentes. ¿Qué tipo de problema sería ese? de comunicación, Un problema de comunicación. Problemas en la cadena de mando, bien identificado eso. ¿Qué quiere decir problemas en la cadena de mando? Que no están Víctor, creo que son tres cosas. Puede ser una, que no están en los roles que tienen que estar. Por ejemplo, el jefe hace el jefe mayor, nomás te digo, hace una tarea que le conviene a un gerente, por ejemplo, o que no haya comunicación. Bien. Y Víctor explicó en el chat que no hay un gerente visible y respetado, ¿sí? No hay una unidad de mando, no hay, no se sabe a quién hay que responder. Bueno, esos son algunos de los problemas que rapidito podemos identificar. Vamos a ver la propuesta de la cátedra que tenemos. Pérdida de producción. No hay control en la producción. La comunicación es deficiente entre los gerentes de sucursales. No hay centralización, dice Germán. Y eso es un problema, Germán. Es muy interesante tu observación. Es un problema, ¿por qué? Y yo creo, profe, que en este momento sí es un problema porque la empresa necesita a alguien que los vaya guiando. Ajá. O sea que estamos de nuevo en el problema de la unidad de mando. Germán, ¿querés aclarar algo más? ¿Hacer alguna...? Esperamos un ratito a ver si escribe Germán. Eso que dijo. Bueno, está bien. Y dice Víctor que hay centralización, pero el control es deficiente. Bueno, la centralización en sí, o descentralización, en este caso, por lo que plantea Germán, sería una descentralización el problema, no es un problema en sí mismo, ¿sí? Es una cuestión de decisión de organización. Lo que puede ser es que vos estés considerando que la descentralización en este problema, en esta organización, esté mal hecha, esté mal planificada y que entonces sí genera un caos. Por esto mismo que decía Víctor, que hay centralización, pero que el control es deficiente, o no sé si hay centralización
al haber las sucursales, está como descentralizado algunas cosas. Lo que pasa es que sí, no está bien controlado. Problemas en la distribución del trabajo también puede ser. No sé, Germán, en realidad no sé si entendiste mal el concepto, pero sí, no es necesario que siempre haya centralización. Puede haber una descentralización siempre que esté bien planificada y que sea eficiente para el tipo de organización. Entonces, seguimos. La comunicación es deficiente entre los gerentes de sucursales y sumada a las existentes entre las fuerzas de ventas y el gerente. O sea, si nos vamos dice que hay deficiente comunicación entre gerentes y entre las fuerzas de venta y los gerentes de la misma sucursal, ¿sí? Mala calidad en la producción, quiere decir que no hay un control de calidad posterior, porque si llegó lo que se produjo en Casa Central, llega a las sucursales con mala calidad, quiere decir que no hay un control de calidad en el área de producción, ¿sí? Para asegurar un estándar en las sopas, pastas, galletitas, etc. Y una gestión de logística también es un problema, porque hay una disociación entre la producción y la comercialización, ¿sí? Lo que hace que haya faltantes en las sucursales. Falta de vínculos entre el depósito y la expedición de las mercaderías. Desde el punto de vista de la administración, actualización de datos es un problema, falta un sistema integrado de información y esto hace que sean más profundos los problemas de comunicación. El subsistema contable tiene fallas en cuanto a la oportunidad de la información. Los depósitos, no hay control administrativo en los depósitos en cuanto al stock de mercadería. Y acá habla de la centralización. Y acá fíjense cómo plantean acá la centralización. Porque en el organigrama vemos que hay una descentralización porque hay sucursales y se toman decisiones en las sucursales y se ejecutan en las sucursales, o sea, está como descentralizado por región. Sin embargo, todos los meses los gerentes tienen que ir a la Casa Central durante una semana y esto es mucho tiempo y esto provoca muchos retrasos, ¿sí? Dice, viajes recurrentes a la sede central de los gerentes retrasan los procesos decisorios y la gestión en las sucursales. ¿Sí? En este caso, plantea el ejercicio, se plantea desde la cátedra que hay centralización en cuanto a este aspecto que para unificar la contabilidad de cada uno, porque todos llevan contabilidades, quiere decir que eso está descentralizado, pero que en algún momento hay que centralizarlo y hay que unificar, porque como tienen un sistema de información deficiente, no se comunican de manera automática, se hace una vez por mes, imagínense eso, hoy es una locura, hoy es imposible que una vez por mes se junte toda la información de las sucursales, eso tiene que estar en línea, tiene que ser automático. Profe, ¿puede ser que esto se relacione con el concepto que vimos cuando vimos control, el tema de los tramos de control, que es muy, digamos, muy grande para lo que es la empresa? Puede ser. A ver, ¿qué era el tramo de control? Era, digamos, lo que un gerente, digamos, tiene la posibilidad de controlar eficientemente. Bien. ¿Está? Por eso distribuyeron en sucursales y hay un gerente que tiene a su cargo su grupo de personas, ¿sí? Que es lo que pueden controlar. Y como no tienen, o sea, sí, al haber tantas sucursales, el tramo de control, digamos, la cantidad de personas que dependen, vamos al organigrama, la cantidad de personas que dependen del gerente general, acá arriba, si bien hay un gerente de sucursal, es mucha. Entonces, ¿cuál es la forma de subsanar eso? Una vez por mes se reúnen estas 3 personas con
para poder unificar todos los conceptos, para ver cómo está la contabilidad de uno, cómo están las finanzas de cada sucursal y unificar todo en la organización general, ¿sí? Se reúnen no solo con este, sino que con todos, para mostrar cómo vienen las ventas, cómo vienen los despachos de mercadería, cómo viene la relación con los empleados, todos los aspectos, ¿sí? Para presentar sus quejas a la producción, por ejemplo, también por la calidad, pero eso sucede una vez por mes. Es la forma en que ellos tienen de subsanar o de corregir esta deficiencia que es demasiado amplio para una vez por mes. Sería más eficiente si tuvieran un sistema de información que apoyara y les permitiera tener muchas más sucursales, por ejemplo, que les permita la cantidad de gente mucho mayor, pero para eso necesitan usar una tecnología que favorezca esto. Si no, si siguen así, no pueden seguir creciendo. De esta manera en que está planteada la organización en este momento, no pueden seguir creciendo. ¿Sí? Es más, había un problema, no me acuerdo qué decía puntualmente el caso, pero que como estaban muy atrasados con la contabilidad, porque se hace una vez por mes, eso provocaba un problema y esto dice acá el caso. Hay bajas utilidades y no se pueden implementar sistemas computarizados, es decir, no pueden implementar tecnología porque todavía vienen atrasados con los sistemas de información básicos, tienen muy atrasada la contabilidad, entonces para poder implementar tecnología tienen que ponerlo por lo menos en cero y a partir de ahí implementar. Entonces, estos son los problemas que podemos detectar. Estuvimos hablando de varios problemas entre nosotros que estuvimos viendo. Esto es una forma como de unificarlos. Creo que no quedó nada afuera. Entonces veamos este punto que es a donde quería llegar. Uno de los temas que está en el programa son los principios del control. Y antes, por ahí no hacíamos tanto hincapié en los principios, en el práctico, y sí, después entraba como tema de evaluación para los parciales. Entonces, ahora vamos todos a agarrar el libro de Álvarez y recordar cuáles son los principios de control. Están enumerados en esta filmina. Podemos hacer como un repasito rápido para ver de qué se trata. Y como están incluidos acá, asumo que van a incorporarse dentro de los parciales, además de que después entran finales. Y es importante para los que hablen sobre control o sobre fallas en el control o controles bien hechos en sus artículos, que puedan identificar, si van a hablar de control, con cuál de los principios del control están relacionados. Dice Álvarez que la teoría de control se resume en un conjunto de principios que se diseñan para buscar la eficiencia y la eficacia en las organizaciones. Entonces, el principio del objetivo es como todo bastante lógico, no es nada nuevo. El principio del objetivo es que dice que el control tiene como finalidad principal que se alcancen los objetivos. Recordemos que cuando hablamos de control, hablamos de otra etapa con la que está muy relacionada, que ¿cuál es? Yo no puedo hablar de control si no hablo de planeación. Planeación, ¿sí? Y para qué, lo primero que planifico cuando planifico es ¿qué? ¿Qué es lo primero en lo que tengo que pensar cuando voy a hacer un plan? El objetivo. El objetivo. El objetivo, ¿sí? El control tiene como fin último que se alcancen los objetivos, el principio del objetivo. De la misma manera, el principio de eficiencia, ¿sí? Lo que busca el control es que se alcancen los objetivos con eficiencia. Y entonces, ¿en qué tengo que pensar cuando estoy hablando de control? Tengo que pensar en los métodos, en las herramientas que voy a utilizar para hacer el control, que también tienen que ser eficientes. Si el beneficio que voy a obtener de controlar es menor al costo de lo que me cuesta controlar, entonces pierdo eficiencia.
¿Se entiende lo que quiere decir el principio de la eficiencia? Si yo para controlar me requiere mucho más costo del beneficio de lo que voy a controlar, entonces no vale la pena controlar. Por decir un ejemplo muy pavo, si yo quisiera controlar las llamadas telefónicas que hacen las personas dentro de mi organización, y eso requiere que yo implemente un sistema que me sale carísimo para ahorrarme 2 pesos por 1 minuto que está usando alguno de más de usar el teléfono, entonces ese control no vale la pena, porque yo gano más sin controlar ese aspecto que controlándolo, porque el método que uso es poco eficiente. ¿Se entiende el principio de eficiencia? Ahí está. O sea, si el control es más alto que los beneficios, el control no sirve. Si el control es más costoso que el beneficio de controlar, ese control no sirve. No digo que no haya que controlar, digo que ese control no sirve. O que no es el punto que hay que controlar otra cosa, o que no es el método. ¿Sí? Hay que ver cómo está planteado. Dice Joana, detectar desviaciones para corregir y así lograr los objetivos. Ese es el principio de objetivo. ¿Ah? Bien. El principio del establecimiento de normas. Quiere decir que para poder controlar, tiene que haber normas claras que todos conozcan. Entonces, puedo ejercer un control. Si cada uno tiene las normas que quiere, o si hay normas pero no se respetan porque no son claras, entonces difícilmente se pueda controlar. O vamos a controlar, pero en realidad tenemos un caos adentro. El principio de responsabilidad del control habla de que tiene que estar designada la persona que va a controlar, que se tiene que designar, digamos que la persona que va a controlar tiene que saber qué es lo que tiene que controlar. Los puntos estratégicos de control son los lugares claves, los aspectos claves, y esto tiene que estar definido en el momento en que se define, que se diseña el proceso de control. El proceso de control, como un paso más o como una etapa más del proceso administrativo, tiene su propio proceso. Y en ese proceso tenemos que definir cuáles son los puntos estratégicos. Tiene que ver con el principio de la eficiencia. Hay cosas que no es necesario controlar porque no hacen que sea eficiente este trabajo, porque el control de eso es más costoso, por ejemplo. Entonces hay que definir cuáles son los puntos que realmente... No se puede controlar todo, ¿sí? Porque eso no es eficiente. Absolutamente todo, todos los movimientos, todos los aspectos, todos los puntitos, todos los colores, eso no se puede. Entonces hay que definir qué es lo que hace que mi empresa sea eficiente efectivamente. El principio del control directo, que es como una especie de control preventivo, o sea, el control tiene que servir para prevenir. La persona que controla tiene que poder llegar hasta el punto donde suceden las cosas y hacer un control directo. El principio de acción correctiva es justamente la justificación del control. ¿Para qué hacemos un control? Para que haya una acción correctiva, ¿sí? Si con el control no sucede nada después, no cumple ninguna función el control. El principio de la correspondencia de los planes, más que obvio. Si no hay plan, difícilmente puede haber control. Y el control tiene que ser correspondiente con los planes. Y el control tiene que estar previsto en los planes. El principio de adecuación a la organización. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué quiere decir esto? Corresponder a los niveles. Bien, tanto al nivel en donde está ocurriendo el control como al tipo de organización que se trate. El control, digamos, un proceso de control no es un paquete enlatado. El control que corresponde
corresponda al tipo de organización, exacto. Un proceso de control no es un paquete enlatado que porque lo use una organización me va a servir para mí ese mismo proceso. Sí o sí tengo que adecuarlo a mi organización, a lo que sucede en mi organización y con mis planes y con mi gente y con mi estructura. Lo mismo, incluso si hay un proceso de control que se usa en un área de la organización, puede que de la misma manera no funcione en otra área. Hay que adecuarla, así como dijiste, al nivel, al área donde se está trabajando, al contexto donde se está trabajando, ¿sí? Por eso los procesos de control son muy individualizados y tienen que ser adecuables a cada una de las organizaciones y a cada parte de la organización. El principio de control por excepción tiene que ver con otro punto que habíamos dicho por ahí, que no se puede controlar absolutamente todo. Entonces, controlo lo necesario. El principio de flexibilidad de los controles también tiene que ver con el de adecuación, ¿sí? No solo adecuo cada proceso de control a la organización o al nivel o al área en el que estoy, sino que además debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a los distintos momentos, a los distintos contextos, ¿sí? Yo no puedo tener un proceso de control y que sea exactamente igual durante años y años y años, y quiere decir que no pasó nada en la organización, no crecimos nada, no cambió nada, porque todo está, hay algo que no está bien ahí, ¿sí? Todo tiene que ser flexible y tiene que ser adaptable para que realmente funcione, para que los resultados que da el control sean efectivos para justamente provocar una acción correctiva. El principio de la obligación del control. El control no es optativo, no es opcional, ¿sí? No elijo yo responsable, que habíamos dicho que tiene que haber un responsable de controlar siempre. Yo responsable no elijo si quiero controlar o no, porque no cumple de nuevo ninguna función. El control es obligatorio una vez que está definido. Y el principio de retroalimentación es justamente la función principal, así como lo que se busca es una acción correctiva, la retroalimentación es absolutamente necesaria para que cumpla con su función el control. Devolver, hacer una devolución de lo que está pasando. Ahora vamos a ver cuáles son las etapas en el proceso de control. Hacer una devolución. ¡Ay, por Dios, cómo se me pasó ahora! Hacer una devolución y entonces se puede tomar una acción correctiva. Ahora que vimos todos estos principios, algunos un poco más importantes o más relevantes que otros, todos igualmente válidos, ¿cuáles creen ustedes de los problemas que estuvimos descubriendo? ¿Cuáles creen ustedes que no son principios que se respeten en este caso? Dijimos que hay fallas en el control o que el control es deficiente. Si el control es deficiente es porque no se respeta alguno de los principios. ¿Cuál es? El principio de la eficiencia, dice Joana. ¿En qué caso? Todos, dice Víctor. ¿Cómo definirías, Joana, que no se respeta el principio de la eficiencia? De la eficiencia del control. No es lo mismo que la eficiencia de la organización. Profesora, puede ser el principio de la obligación del control, porque en una parte dice que hacen lo que quieren. Bien, el principio de la obligación del control, porque dicen que hacen lo que quieren, puede ser, siempre que esté definido quién tiene que controlar y siempre que esté definido qué tienen que controlar. En el caso, si está definido todo eso y no se cumple, entonces falla el principio de obligación. ¿Sí? Entonces, lo que Joana dijo es que no se que la organización no es eficiente, ¿sí? Pero no ser... Y dice Víctor que en eficiencia, dado que no se sabe quién controla y cómo se controla. Bueno, bien, puede ser una forma de analizar por qué no se
cumple con el principio de eficiencia. Bueno, por ejemplo, el principio de establecimiento de normas. Era una cosa. Dice, en la organización tenemos como ejemplo el sector de producción. Cuando no hay implantados control a posteriori, se generan pérdidas en la producción y no hay una calidad estándar, ¿sí? Tampoco hay normas específicas a cumplir por el personal y por eso es que se producen conflictos. Los vendedores hacen lo que quieren, dicen los gerentes, no hay medidas sancionatorias, no hay normas claras para la logística, entonces hay desabastecimiento de los productos en las sucursales. Entonces, el principio que no se respeta en este caso es el principio de establecimiento de normas. Las normas deben ser claras y precisas para la organización en particular. Otro principio que no se respeta, principio de responsabilidad del control que decíamos hoy, que no se sabe quién controla y cómo se controla. Los responsables de las sucursales no proporcionan información a tiempo a la casa central. No hay responsables directos para la gestión o el control de stock de las mercaderías, tampoco en los almacenes, y entonces se pierde la posibilidad de realizar ventas. Es decir, si no está definido, así como dijimos, que no se respetó el establecimiento de las normas, del mismo modo tampoco se definió quién es el responsable del control. Ese es otro aspecto que no está, otro principio del control que no se respeta. Otro que podemos ver, el principio de puntos estratégicos de control. No se respeta porque los puntos críticos son limitantes de las operaciones, ¿no es cierto? Falta definir cuáles son los puntos, tanto en la cadena de producción como en el de logística y el de la información, cuáles son los puntos críticos que se tiene que controlar. De nuevo, si no estaban establecidas las normas ni los responsables, mucho menos que hay que ver, que hay que controlar. Están faltando controles específicos en los puntos más vulnerables. Esto causa la mayoría de los problemas y da lugar a grandes desviaciones en cuanto a cantidad de productos y por eso quedan desabastecidos, en cuanto a calidad de los productos, como vimos que ya se quejaban algunos, ¿no es cierto? Y entonces hace difícil que se pueda corregir una vez que se produce esto. Si ya llegó al punto de venta con baja calidad del producto, es difícil que se pueda corregir, revertir todo este proceso para atrás, es carísimo. Otro de los puntos, de los principios que no se respetan. Veamos qué más. El principio de la correspondencia de los planes. Y por acá empezamos. Dice que la planificación de la organización no es adecuada. Entonces, si arrancamos desde ahí, difícilmente podemos controlar, ¿sí? No hay una correspondencia de los planes y no hay una adecuación a la organización. Si la planificación, a lo mejor, la forma en que organizaron la empresa es porque otras empresas estaban organizadas así y no se corresponde con lo que realmente se debería haber planificado. Y al no haber una planificación adecuada, ¿se puede controlar? No. Ya me contesto sola. ¿Sí? Si no hay una planificación adecuada, difícilmente funcione algún proceso de control, aunque se haya previsto en la planificación. Si no es adecuado, no puede corresponderse. El principio de retroalimentación también falla. Están todos estos puntos que yo estoy marcando están relacionados, ¿sí? Los procesos de control no dan una buena retroalimentación porque no están bien implementados, porque no están bien organizados los controles, ¿sí? No hay controles o estándares preestablecidos, tampoco hay medios y canales eficaces para producir esta retroalimentación. Empecemos desde el punto en que una vez por mes se hace esta retroalimentación. Desde ahí, para mí, ya falla todo.
porque algo que ocurrió a principio de mes se refleja en la casa central recién a fin de mes, es gravísimo. Y lo que acarrea durante todo ese tiempo puede ser sumamente costoso, ¿sí? Entonces ahí, para mí, por ahí va la eficiencia de este control. Porque se controla, porque se reúnen a fin de mes para controlar todas estas cosas, ¿sí? Pero deja de ser eficiente porque es se perdió muchísimo en el medio, se cometieron muchos errores a lo largo del mes que se pueden analizar recién a fin de mes y que se podría haber reemplazado por otro sistema de comunicación más eficiente. ¿Ven de qué manera analizamos cuáles son los principios del control que no se respetan cuando detectamos problemas? Ay, sería interesantísimo que alguno pueda detectar algún problema en sus casos, en los casos que están trabajando, que puedan detectar algún problema, que puedan detectar alguna falla en el control. Sería realmente muy, muy, muy enriquecedor porque hasta ahora no lo vi en los trabajos. Ni en estos, ni en los trabajos anteriores. Llegamos siempre con el tema de control y las escuelas muy encima de la presentación de los trabajos finales siempre tienen mucho contenido de las primeras unidades, que son los que ya manejan como con más facilidad, y de las últimas no tiene contenido, casi ninguno. Entonces sería como muy bueno poder encontrar alguna recomendación en cuanto al control, por ejemplo, sería buenísimo. No meto presión, solo digo que es interesante y que demuestra ese esfuercito adicional. ¿Está? Claro, dice Víctor que es difícil hallar esos errores en las noticias de los medios digitales porque en general esas noticias son más como publicidades de qué es lo que está pasando en una organización, y en general como la organización permite que hablen de ella, en general no muestra sus deficiencias. Pero sí pueden, por ejemplo, alguna que cuente algún tipo de historia, y en esa historia seguramente hubo modificaciones y evoluciones, y en ese evolucionar se descubrieron errores, que seguramente hubo fallas en algún tipo de control, entonces podrían llegar a hablar de eso. Bueno, o sea, tampoco es forzar algo y meter control por meter y no tiene nada que ver ahí, pero bueno, le invento que en algún momento de la vida tuvieron algún problema. Tampoco así, pero sí, si en algún momento hablan de que hubo algo que modificar, hubo alguna falla, en ese caso pueden incorporarlo y es interesante, ¿sí? Tomando, por ejemplo, los tipos de control, qué tipo de control falló, si falló un control a priori, si falló un control a posteriori, que sería como más un control de calidad, si falló, qué principio de los principios del control que propone Álvarez fallaron, en qué no se respetó, digamos, y por eso falló el control. ¿Ah? Y bueno, entonces vimos ahora unos ejemplos de cómo analizar los principios que no fueron respetados, ¿sí? Entonces, la idea es que en la cátedra se encontraron también algunos otros principios que no se respetaron y que la idea es que puedan desarrollarlos ustedes. Si dijimos que falló el principio de objetivo, el principio de la obligación del control, el principio de acción correctiva, que se animen a escribir a ustedes por qué decimos que falló eso, o algún otro que encuentren, que no sean los que están nombrados en el ejercicio. Vamos a avanzar rapidito. Esto es básicamente el proceso de control. Esta diapositiva para mi gusto tiene muchas palabras. Yo hubiera hecho
y ya conocen ustedes mis diapositivas, más bien un gráfico que hable de en qué consiste el proceso de control, establecer estándares, medir el desempeño y corregir las desviaciones. Eso es el proceso de control, ¿sí? La profesora Mónica y en la teoría ya hablaron cuando hablaban en la unidad 7, que es establecer los estándares, es decir, los aspectos, qué criterios valorizables se tienen en cuenta para definir los estándares, qué es lo que voy a medir cuando yo controle, ¿sí? Porque no controlo por controlar. Yo tengo que decir, bueno, el estándar es que se produzcan tantas unidades por hora, por ejemplo, ¿sí? Quiere decir que en cada hora se tiene que respetar. No, quiere decir que al finalizar la semana, yo puedo hacer un promedio y decir, sí, se cumplió con el estándar, que si decimos que en total se produjeron 2.000 unidades y se trabajó durante 5 horas la máquina, durante 5 días a la semana, bueno, ¿cuántas unidades se produjo por hora? Y entonces, ¿está bien? ¿Funcionó bien esta máquina durante esta semana? Esa es una forma de controlar, ¿sí? No quiere decir que yo todas las horas esté controlando las cantidades, ¿sí? El estándar no es exactamente una meta, ¿sí? La meta va a ser, por ejemplo, la ganancia que se quiere obtener o la cantidad de ventas, o va a ser como algo, el estándar es como uno más chiquito antes de la meta, ¿sí? Las metas también son cuantificables, las metas también tienen que decir cantidades, pero el estándar es qué voy a controlar para cumplir esa meta, para alcanzar después el objetivo más amplio, ¿sí? ¿Qué voy a controlar puntualmente? Así como les dije, esta máquina que está acá produjo tantas unidades. ¿El estándar es más operativo? Sí, el estándar es más operativo. Ojalá nos dé el tiempo para hacer un caso que era Cumplebus, que es muy interesante, era más divertido y tenía como un poco más de estándares, ¿sí? El estándar es, durante este tiempo, ¿cuánto se hizo? ¿Cuánto mide? ¿Sí? ¿Cómo puedo cuantificar esto que estoy midiendo ahora? ¿Sí? Porque si no puedo cuantificar, no puedo controlar porque no puedo comparar. El control es comparar. Eso se controla. Se compara lo que estaba planeado con lo que sucedió, ¿sí? Y yo, si no tengo una forma de cuantificar eso, no puedo controlar. Por ejemplo, yo no puedo decir que quiero que mis productos sean agradables para los clientes. Pero el año pasado eran más agradables para los clientes. ¿Cómo puedo afirmar eso? ¿De qué manera yo puedo saber si fue mi producto más agradable el año pasado o este año? Probablemente por unidades de ventas. El año pasado vendí más que este y entonces el año pasado era más agradable, pero para eso yo tengo que definir una cantidad, ¿sí? O por ejemplo, yo soy animadora de fiestas y me planteo como objetivo que mis clientes se diviertan. ¿Cómo sé yo que mis clientes se divierten? ¿Que mi cliente, el que me contrató a mí, que soy animadora de fiestas, se tiene que divertir o quién se tiene que divertir? ¿Los invitados a la fiesta? ¿Y cómo sé yo que se están divirtiendo? ¿Que pongo un risómetro, un medidor de risas? Encuestas de satisfacción, referencias, cosas que me den algo que sea valorizable, que sea cuantificable. Por ejemplo, la hora a la que termina la fiesta, si soy animador de fiestas, el que está en el micrófono toda la noche, ¿tá? y que también tiene relación con el DJ y que dice, si la fiesta se termina a las 2 de la mañana y antes descartemos cualquier otra situación que pueda estar sucediendo en el contexto, alguna normativa que exijan que se terminen a las 2 de la mañana, descartemos eso. Situaciones totalmente normales. Si la fiesta se termina antes y la fiesta se vienen terminando antes porque la gente se fue,
Entonces yo puedo decir que un estándar es que yo pueda mantener la fiesta por lo menos hasta las 4 de la mañana. Y que a partir de ahí, entonces uno puede llegar a hacer un control de la gente, a qué hora empieza a irse tanto porcentaje de gente. Si yo digo que a las 4 de la mañana tiene que haber un 70% de los asistentes a la fiesta, estoy planteando una forma de cuantificar esa situación. ¿Se entiende? Es buscar alguna manera. ¿Puede haber muchas fallas en este planteo que estoy diciendo? Sí, porque solamente se me está ocurriendo, pero la forma de buscar algo que típicamente no es cuantificable, como cuánto se divierte alguien, pasarlo a una forma de poder hacer un control. Si yo hago un control de los asistentes, si yo sé que a la fiesta entraron 120 personas y que a las 4 de la mañana quedan 85 porque alguien hace un conteo, entonces, o porque alguien controló que al final, que se fueron 15, que se fueron 25, y yo digo que quede un 85% de los asistentes, es un buen estándar, está dentro de los estándares, está perfecto. ¿Cómo defino esos estándares? ¿Cómo se definen los estándares? Ustedes ahora se juntan un par, hay uno que tiene, que sabe poner música y que tiene ideas y tiene los equipos y entonces va a ser DJ, hay otro que es muy bueno con la parla y que es un tipo muy divertido y muy rápido y entonces él va a ser el que anima la fiesta y otro de ustedes es el que está controlando las cosas en la puerta. Entonces dicen, bueno, vamos a empezar esta organización y bueno, a ver, hacemos todos nuestros planes, decimos qué vamos a controlar, cómo vamos, y de repente queremos definir estándares y ¿qué es? ¿85% a las 4 de la mañana está bien? ¿Es mucho? ¿Es poco? Y dice Franco que se lo puede definir en base a estadísticas anteriores. Sí, tengo que ver cómo funcionan los demás animadores, tengo que ver, o tengo que ir haciendo prueba y error, por eso es un emprendimiento al principio, si es que no hay datos, hasta que yo tenga suficiente experiencia para generar mis propios estándares. Una vez que tengo definidos los estándares, ocurre el proceso de producción, el proceso de la organización, hay un desempeño, ocurren cosas y tenemos como resultados, ya sea parciales, como esto de a las 4 de la mañana y en realidad la fiesta se termina a las 6, 7, pero a las 4 es un resultado parcial, o hay resultados finales. Entonces, una vez que ocurre eso, tengo para controlar. Ah, bueno, porque si yo no tengo el estándar, yo digo, bien, a las 4 de la mañana quedaban 79 personas y medio porque había uno que estaba súper ebrio en el baño, desmayadísimo. Dios quiera que sea de ebriedad. ¿Y eso qué? 79, si yo no tengo definido el estándar, por más que yo mida lo que quiera medir, no significa nada. Entonces, mido y finalmente comparo el desempeño, yo sé lo que tengo que mirar, yo sé lo que tengo que medir. Si yo no establecí el estándar, no voy a saber que a las 4 de la mañana alguien tiene que controlar qué cantidad de gente hay. ¿Sí? Entonces, estándar, desempeño, controlo, sí, mira, quedaron más, qué bueno, algo estamos haciendo bien, o no, miércoles, quedó menos de la mitad de la gente, cuando antes quedaba más de la mitad de la gente. Entonces, ¿qué está pasando? Y ahí tengo que hacer un análisis que sí ya pasa por una cuestión más subjetiva, porque pueden haber ocurrido un montón de cosas. No sé, un tormentón afuera que hizo que la gente huya antes de que, no sé, porque el camino para salir de ahí es un camino de tierra, por ejemplo. Entonces, a lo mejor la fiesta estaba re divertida, pero pasó algo que provocó que este desvío del estándar, que ese desvío, o sea, hubo un desvío, ¿sí? Hubo algo que no corresponde con el estándar, pero hay que hacer el análisis de por qué, para poder hacer una correcta retroalimentación.
Si yo solamente me limito a decir, no, a las 4 de la mañana quedaba menos de la mitad de la gente y eso no es lo esperado por el estándar, esa información no es correcta y no es completa si no hay un adecuado análisis. Y todo esto requiere un esfuerzo, igual que el esfuerzo de investigación que ustedes están haciendo, y esto requiere ese esfuerzo como de conclusión que tienen que hacer para el trabajo final, ¿sí? Estos son, es algo que se ejercita y es algo que es necesario para que la retroalimentación sea la adecuada, ¿sí? En eso consiste el proceso de control. Yo creo que igualmente lo habían visto en la teoría. Acá hay un grafiquito que resulta como un poco más lindo para mi gusto. El desempeño deseado son los estándares, es decir, qué es lo que queremos que suceda. El desempeño real y la medición del desempeño real es lo que ocurre después de que sucedió. Eso es la observación, ¿sí? Yo mido, cuento, controlo, verifico lo que pasó realmente. ¿Tá? Yo conté todo eso. Antes de eso tenía lo que yo esperaba que pase. Ahí hago la comparación, identifico las desviaciones, analizo las causas de las desviaciones. Sin ese paso no se puede llegar a ninguna conclusión válida si no hay un adecuado análisis y finalmente se realizan las acciones correctivas. Todo esto forma parte del proceso de control. El control no será efectivo cuando se quieran medir resultados sin establecer objetivos o cuando, teniendo los objetivos, no se establezca cómo medirlos o cuando no hay medidas correctivas, se eluda tomarlas. Es decir, eso dice Álvarez, no estoy viendo ahí abajo, me quedo muy abajo, pero creo que eso estaba en Álvarez, y básicamente lo que quiere decir es que yo voy a establecer mi estándar y también tengo que establecer de qué manera se toma o se mide ese estándar. No es lo mismo que yo diga, se cuenta en la puerta cuántas personas entraron y a las 4 de la mañana cuántas personas se van marcando que ya salieron, que decir a las 4 de la mañana alguien va y cuenta la cantidad de personas que están en las mesas. Porque a lo mejor hay 20 personas fumando, en el baño, hay cosas que no se pueden contar, ¿sí? Por decir de una manera. O sea, el estándar es el mismo. ¿Cuántas personas quedan dentro de la fiesta? Pero la forma en que se mide ese estándar, si no está adecuadamente definida, también nos va a dar resultados equivocados, ¿sí? Por eso es fundamental, igual que el resto de las etapas del proceso administrativo, el proceso de control, que es la última etapa, es fundamental para dar inicio al proceso de nuevo. Estamos en hora, estamos remil pasados de tiempo. Sigue un poco más el caso, porque ahora lo que planeamos, lo que debemos hacer es algunas propuestas para mejorar el proceso de control. Están en el caso y los voy a subir para que lo vean y si quieren lo podemos conversar la clase que viene si es que no entendieron. Esto va subido al Drive para que lo puedan descargar como las otras cosas y en cuanto me pase la profesora las unidades de teoría que dio también las subo. Estos son algunos aspectos y la idea es que puedan redactar todo esto ustedes. En este caso, y mucho mejor si pueden redactar alguna situación del caso en el que están trabajando para el trabajo final. Listo, chicos, nos vemos. Muchas gracias por aguantarme hasta esta hora, por bancar mi ritmo acelerado de hablar, que estoy como así adaptada a los WhatsApps. Chao, chicos. Buen fin de. Aprovechen cada día.